Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a Alberto Rionda y Javier Amenti. Ahora mismo no los voy a presentar porque quiero que se presenten ellos. No conozco prácticamente nada de ellos, así que vengo a aprender con ellos todo lo que me van a contar. Se dedican a hacer una terapia que se llama electroestimulación. Me han explicado un poco por encima en qué consiste, pero tampoco tengo mucha idea, así que vengo a aprender con vosotros, con todos los que estéis escuchando esto. Y bueno, la primera pregunta que quiero haceros es que me expliquéis un poco vuestra trayectoria profesional, un resumen, algo cortito, hasta llegar al punto en el que os dedicáis a esta terapia, que me parece chulísima lo poco que me habéis contado de ella. Y vamos a empezar con Alberto, ¿no? Alberto, ¿cómo has acabado conociendo esta terapia y un poquito un resumen de tu trayectoria profesional? Bueno, yo básicamente soy músico, llevo más de 30 años dedicándome a la música. La medicina mi interés por la medicina llegó hace bastantes años cuando mi esposa enfermó gravemente, tuvo una enfermedad que bueno, tampoco la puedo contar sin problema, pero bueno, no sé, que en este momento no es de la introducción de quién soy, no procede quizá. Y me empecé a interesar por las terapias, primero la medicina tradicional o oficialista. Cuando no nos dio resultado, me empecé a interesar por lo que yo llamo medicina tradicional o natural. Y investigué muchísimo por mi cuenta, lo puse en práctica. Acabé dedicándome varios años a hacer biodescodificación, ¿vale? Basado en como ya conoceréis muchos de vosotros, en los conocimientos de Hammer, del doctor Hammer, la nueva medicina germánica. Estuve varios años con eso, luego pues llegó a mi vida la electroestimulación, que se basa en agujas de acupuntura y impulsos de electroestimulación de baja intensidad. Y esto parece ser que genera células madre que propician o favorecen que estas células regeneren todo, prácticamente cualquier tipo de tejido en el cuerpo humano. Y llevo ya, pues, si no recuerdo mal, más de 7 años haciéndolo, de la mano también con Javi, también fue mi maestro. Y bueno, aprendiendo pues una terapia empírica prácticamente según la vamos implementando, vamos descubriendo cosas y haciéndote un resumen un poco. Bueno, ya veréis lo que se puede llegar a conseguir con esta terapia, que es increíble. Y bueno, para hacerte un resumen corto, ahí te lo dejo. O sea, pero tu profesión actual es músico, ¿no? Soy músico y también a la gente que me pide ayuda con el tema de la electroestimulación, pues también me dedico a ayudarles, ¿no? Ujú. ¿Y tú, Javier, cómo has acabado conociendo esta terapia? Bueno, yo la conocí porque por la medicina oficial tenía unos problemas en lumbares y ciático y demás que llevaba mucho tiempo y yo nunca había tenido ningún contacto ni con la acupuntura tradicional ni con nada y a raíz de encontrarme esto, un problema que tenía de un disco aplastado, varias hernias, me dijeron tras hacerme resonancias y demás que no tenía ninguna solución, que iba a estar así siempre, y empecé a tratarme con la terapia con estimulador, agujas con estimulación, que no tiene que ver con la acupuntura porque no son puntos específicos de acupuntura, aunque hay una parte que sí. Y entonces se me quitó y yo estaba desesperadísimo y dije, yo tengo que hacer esto aunque sea para quitárselo a una sola persona, no merece la pena. Y ya empecé a leer más, aparte de había más gente, lleva tiempo más gente haciendo esto en con distintos métodos, digamos, ¿no? Hay mucho acupuntor antiguo que ya lo usaba en puntos de acupuntura como para dar a esa sesión mucha más potencia. Es como que una sesión fueran 15, ¿no? Si no usaba la estimulación en los puntos de acupuntura normal. Y luego empecé a ver zonas de tejido con más maestros que lo usaban. Luego muchos estudios también que hay en internet de muchos técnicos en Estados Unidos que lo están usando, de estudios de universidades y ya nos fuimos por ahí cada vez
metiendo más usando la estimulación. Hay varios estudios de Indiana, de más sitios que está certificado, vamos, por médicos, veterinarios. Ujú. No, y como Alberto, ¿tienes esta profesión como algo secundario o te dedicas a esto plenamente? No, no, yo me dedico a esto plenamente. Desde el 2000 ya me dedico plenamente. Antes lo compaginaba con otros trabajos y ahora ya desde el 2000 llevo 5 años plenamente. Y perdona que te he interrumpido, sigue contándome los estudios en los que está basado esta terapia, porfa. Sí, sí, hay estudios universitarios, científicos, con médicos, acupuntores, veterinarios. Empezaron con animales a probar, luego con personas y vamos, está totalmente comprobado y ellos lo avalan de que la electroestimulación hace generar en la zona células madre de esa zona y genera tejido nuevo y recupera las partes. Si lo he entendido bien, la letra, cuando me hablaste un poco sobre ello, se basa en 5 principios. ¿Me podéis decir cuáles son esos 5 principios, porfa? Sí, sí, sí. Hay un estudio que es el que te nombró ahora Javi, que yo leí varios, pero ese es el que más me impactó en su día. De hecho, te lo podemos compartir, bueno, hacemos llegar de alguna manera para que lo compartas si quieres. Bueno, no hace falta saber mucho de terminología científica porque al final del estudio dice claramente que han descubierto, de hecho el estudio lo hicieron con miles de pacientes que eran caballos, perros, ratas de laboratorio y humanos. Había muchísimos científicos involucrados de muchos países diferentes y acupuntores inclusive, incluso, bueno, reputados acupuntores orientales, que es donde más se conoce, ¿no? esta técnica de acupuntura. Y como te dice Javi, ellos combinaban puntos de acupuntura, pero también puntos concretos de tejidos concretos, ¿no? Y al final los 5 principios serían: el primero, una desinflamación muy importante en la zona donde la aguja interactúa con el tejido. Digamos, básicamente sería la aguja penetra en el tejido a tratar. De hecho, es prácticamente cero invasiva, es decir, es una técnica donde sí que la aguja llega a zonas que de otra manera habría que hacer una cirugía para llegar, pero la aguja llega y sin dañar, o sea, cero daño y siempre beneficio, ¿no? Porque la aguja entra, sale y ni siquiera una gotita de sangre sale, es totalmente cero invasiva, vamos a decir, ¿no? Bueno, los 5 principios serían la desinflamación del tejido, y una importante desinflamación, además bastante rápido. Un segundo beneficio es la disminución bastante importante también del dolor, en el caso de que hubiera dolor. Un tercer efecto es se recupera como una información ancestral del tejido para que vuelva a su posición anatómica original, tiende a volver a su posición. De ahí, por ejemplo, la recuperación en escoliosis y en otras patologías impactantes, sobre todo cuando ves el antes y el después. Creo que lo verías en el vídeo o tal. Sí, lo pondré ahora para que vaya pasando. Otro beneficio muy importante es la regeneración del tejido, de ahí viene la palabra regenerativa, ¿no? Es decir, el tejido, se ha demostrado que el tejido de tejidos, tanto hueso como nervio, como músculo, tendones, incluso riñones, pulmones, corazón, hígado, o sea, es prácticamente cualquier tipo de tejido se regenera, porque el quinto efecto, que sé que probablemente explique los 4 anteriores, es que de alguna manera, no sabemos cómo ni por qué, pero sí se sabe que el hipotálamo, al sentir la aguja y la estimulación, envía automáticamente, segrega células madre que van a la zona y ahí es donde empiezan a trabajar y a regenerar el tejido en cuestión. Es ese quinto efecto que yo creo que es el determinante, ¿no? Ujú. ¿Qué tipos de patologías se pueden solucionar con esta terapia? Y porque me imagino, no lo sé, pero ¿se pueden todas? Bueno, te contesto yo un poco y luego Javi que también de su opinión, pero yo hasta donde he podido investigar, hasta donde hemos podido ver, me atrevería a decir que se puede curar prácticamente o tratar cualquier patología, simplemente hay que saber dónde poner la aguja, ¿no? Entonces, si te puedo transmitir el tipo de patologías que hemos visto que funcionan increíble, sobre todo por la casuística, es decir,
cuanto más pacientes vengan con una dolencia concreta, más aprendemos. Si te viene un paciente solo con una dolencia extraña, tenemos manera de ver por dónde entrar a esa patología, pero es que muchas de las que hacemos antes de hacerlas no se habían hecho nunca. Quiero decir, hemos aprendido según es empírico, vamos a decir, ¿no? Entonces hay muchas patologías que yo he logrado solucionar y era la primera vez que se me presentaban. Oye, tengo esta dolencia. Yo creo que sé cómo te la puedo tratar, pero nunca lo hemos hecho. Y si el paciente accede a un caso muy mediático en su día fue Alfonso, un paciente que tuve que estuve un año tratándole de Palencia, se quedó tetrapléjico, sale en el vídeo que te envié, se rompió la C3, creo, la C4, se aplastó y se quedó totalmente impedido de cuello para abajo con muchos dolores y mareos, no podía ni quedarse sentado 2 minutos en la silla que tenía, todo el día en la cama con mucho dolor. Y yo subí algún vídeo de perritos que no caminaban y a base de pincharles se volvían a caminar y entonces me lo vieron por las redes, la mujer me contactó y estuve yendo una vez a la semana a Palencia a tratarle y empezó a moverse, recuperar movilidad, dejó de dolerle, ya no se mareaba, empezó a mover las manos, la muñeca, lo tengo todo documentado en vídeo, cada sesión la grabamos cómo empezó a mover la muñeca, luego el codo, luego el hombro. Ahora hace bicicleta con los brazos. Ya el otro día me consta que se puso de pie, empezó a sentir luego las piernas, se puso de pie. A ver, evidentemente con dificultad, pero estamos hablando de un paciente que según los neurocirujanos no volvería a moverse nunca de cuello para abajo. Y está moviéndose, vamos, de manera, lo podréis ver en el vídeo que te envié. Y yo creo que Javi, si quieres seguir, pero bueno, prácticamente mm, yo acabaría primero diciendo qué patologías de momento no hemos podido solucionar, más que enumerarte todas las que sí, porque son un largo serie. Pero Javi, si quieres animarte a enumerar alguna. Sí, la verdad es que hayan pocas cosas que no haya funcionado la terapia, vamos. Normalmente hay cosas bastante rápidas, eh, digamos, locomotor, todas las cosas que puede hacer la gente que se dedica más a eso del cuerpo humano, casi es infalible en todo, hay cosas que tardan más, pero un beneficio siempre, no sé cómo decirte, siempre vas viendo un beneficio, un avance a distinta velocidad. En realidad es una cosa que yo quería decir, no es tan, porque la gente dice, ¿cómo puede ser esto? Es muy fácil de entender y muy lógico. La acupuntura siempre ha hecho eso, estimular puntos al tocar con la aguja de los canales energéticos y esa estimulación de los puntos hace al cuerpo reaccionar y cambiar, ¿no?, el estado. Y ahora mismo, aunque no son puntos de acupuntura, muchas zonas que se están poniendo en locomotor y demás, están haciendo lo mismo, estimular. Entonces, yo siempre digo que yo nunca he curado a nadie. Estoy dando una información, un estímulo a la zona y el cuerpo es el que cura en realidad. No por poner, hay gente muy equivocada, ¿no? Se piensa que por poner hora y media de electro, poner en 20 sitios en un día vas a curar más. Eso no funciona así. El cuerpo tiene unos recursos limitados de regenerar, de crear células madre. Entonces, tiene que ser muy concreto cada tratamiento y cada día, porque si no, lo que creamos es un caos. Es como que en la acupuntura tradicional empezamos a tratar 30 canales con 100 agujas. Cualquier maestro de acupuntura que haya sido un crack, que yo me he leído a muchos de acupuntura tradicional porque está bastante ligado y tienes que tener por lo menos un mínimo conocimiento. Todos te dicen que serías bueno si curaras poniendo una aguja, que no pongas ni tres. Quiero decir que todo lo que sea simplificar menos es más en esto totalmente, porque es una información al cuerpo. Entonces no tienes que poner 100 agujas, tienes que poner 3 donde hay que ponerlas. El cuerpo le estimulas esa zona y tiene sus capacidades. Te va a mover más sangre a la zona, va a generar células madre al darles estímulo
que van a hacer tejido nuevo y van a recuperar. Entonces es un método, yo lo llamaría informativo más que sanador, ¿no? Es un método para que el cuerpo que está ahí bloqueado y se ha quedado, le estás informando. Mucha gente está muy equivocada con esta terapia. Ya te digo que hay mil personas que lo hacen. Usar estimuladores con las agujas no es algo que haga uno, ni dos, ni tres. Muchos acupuntores de siempre lo usan solo para los puntos de acupuntura, que esa sesión, en vez de estimular dando con el dedito a la aguja o girándola, hay una estimulación constante, lo usan muy suave, y la verdad es que dicen que cada tratamiento es como que has hecho 15. ¿Sabes? Les potencia mucho a los de acupuntura. Y luego ya lo más extremo, casi es lo que hacemos nosotros, lo más avanzado, lo más nuevo, que es empezar a ver cómo llegamos a todos los sitios. Al centro de una rodilla, a un oído, a la zona de las asis, pegando a la nuca, codos, estamos viendo cómo llegar. Entonces, en realidad, un electroestimulador le puede tener cualquiera, vale 100 y pico euros. La técnica en realidad y lo que se pretende enseñar es cómo llegar a esos sitios sin hacer daño, llegando bien hasta donde tienes que llegar, porque si te quedas corto no haces nada. Hay gente que trata columna y está usando agujas de 0,25, las que se usan en la acupuntura normal, entonces al disco le quedan todavía 4 centímetros para acercarte a él. Si no estimulas tejido de disco, el cuerpo no crea tejido de disco. Te estás quedando en zonas de piel, de grasa, de musculatura, entonces no estás tocando. Entonces la verdadera innovación de la terapia y demás es cómo llegar y saber cómo llegar sin dañar y cómo poner eso en los sitios sin molestar mucho al paciente, que llegues bien a lo que buscas estimular para que el cuerpo empiece a reaccionar. Y se trata yo lo estoy viendo últimamente cada vez más, al principio me pasaba esa ansia, esa afición de no, voy a curarlo todo, como esto va y lo he probado en mi cuerpo. No, ven, pues te pongo un tobillo, la rodilla, la espalda, tal. Es que no cura el electro, está informando y hace un caos que muchas veces la gente, si estoy peor, más dolorida. Claro, hasta que vas aprendiendo que no puedes dar ese shock al cuerpo. Tienes que curar la espalda, una rodilla, o un codo, o el cuello, y ir recuperando esas zonas, hacer varias además en el mismo sitio mejor, ¿sabes? No cambiarle tampoco semanalmente de sitio porque el cuerpo está orientando unos recursos que tiene, mover más sangre y crear esas células madre a través de transportar además con más sangre en la zona, más alimento al músculo, más recurso y va curando. Entonces es muy sencillo, un niño lo entiende. Hay médicos que dicen, ¿cómo funciona eso? Bueno, si tú me estás explicando que un codo lo cura algo que te metes en la boca o un supositorio en el culo y no entiendes que una aguja en el propio sitio lo quita, pues ¿de qué estamos hablando? Un niño lo entiende perfectamente. Es muy Entonces es curioso. eso, No, dime. sí. No, que es una estimulación que contra más concreta sea, más beneficio se va a hacer. No es, ¿sabes qué pasa con mucha gente? No, joder, es que, claro, vengo a la sesión, hazme todo. No es que no se lo quieras hacer, es que no es viable, no se puede. El cuerpo tiene sus recursos, no funciona así. ¿Sabes? Entonces, sé que hay gente que está variando muchos sitios en el mismo día, pero claro, luego sus resultados son nefastos y mucha gente gente que hace eso, que ha estado con nosotros, pero te vuelven rápido porque no funciona. Entonces, es saber esas dos cosas claras. La maestría para hacer esto, cómo aprender a alguien que quiera recibir la terapia. Aprender bien a llegar a los sitios que hay unos más complicados que otros y tener claro cómo se usa la técnica. Estimular cada sesión esa zona, ese tiempo, sin pasarte, porque no estás causando más que perjuicio o al menos beneficio.
Es muy curioso porque esta entrevista ha surgido justo en un periodo en el que estoy leyendo el libro de ABC de la medicina energética de un médico de Barcelona, Manuel Ballester, creo que es. Y claro, él explica todo el tema de cómo funciona la medicina energética desde el punto de vista científico. Entonces, quiero preguntaros si esta terapia, antes has mencionado la palabra energético, ¿esta terapia está relacionada también con la medicina energética? Claro. Vale, sí, a ver, tiene, como decía Javier, combinamos, bueno, también matizando un poco la respuesta a la pregunta de antes, que qué patologías podemos tratar. Lo que intentaba contar Javi es eso, que hay como dos grandes bloques de patologías a tratar. Una es la musculoesquelética, es decir, todo lo que es relacionado con el huesos, tendones, nervios, músculos. Y ese es un gran bloque que ya de por sí es un avance increíble porque la mayoría de los pacientes que nos vienen sin solución por parte de la medicina oficial, vamos a decir así. De hecho, la mayoría de pacientes que nos llegan vienen rebotados o pidiendo ayuda porque no les ha funcionado la medicina oficial. Nadie nos elige como primera opción porque la aguja en los pacientes no es muy agradable, ¿no? Entonces, la segunda opción para el tema de patologías que tratamos es la que llamamos metabólica, que ya es cuando hay una malfunción, un mal funcionamiento en el organismo, los riñones, en el hígado, en el bazo, en la glándula tiroides, en la próstata, en los ojos, en los oídos. Eso ya sería lo que llamamos metabólico, ¿no? Y es también todo un mundo donde sí que estamos viendo que tú te refieres al tema energético, yo quizá hablaría más de traumas emocionales, que no, de ahí viene lo de la nueva medicina germánica, ¿no? También. Y yo también estuve varios años investigando con la biodescodificación. Lo que me gusta de esta terapia es que también contempla el caos emocional y lo libera de alguna manera, ¿no? Es decir, cada trauma emocional es atrapado hay un órgano en concreto que, dependiendo qué tipo de emoción sea, atrapa ese caos emocional y se acaba manifestando, lo acaba somatizando de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, los riñones tienen un tipo de emociones que albergan, que atrapan. El izquierdo tiene una función más femenina, más sutil, más del destino, y el derecho es más el padre, es más masculino, es más material, es más el camino, y cada órgano tiene su emoción. Esto viene de la medicina tradicional, oriental, sobre todo china y hindú. Y entonces con la aguja también podemos liberar esos traumas emocionales de una manera subconsciente. Es decir, no hace falta, como en la biodescodificación, hay que entrar a través del consciente en el subconsciente del paciente, y es un trabajo pues, de hipnosis, es bastante complejo. Sin embargo, la aguja es capaz de liberar esa emoción, ese conflicto emocional que está ahí atrapado, es como una gotera que acaba inundando el suelo, y el charco en el suelo sería el trauma somatizado en el cuerpo, y la gotera sería el problema emocional. O sea, hay que curar los dos. Es decir, yo, no, yo si curo el cuerpo, o sea, si friego el suelo, pero la gotera sigue echando gotas, pues no cabe de solucionar el problema. Tengo que también ir a curar la gotera, o sea, solucionar el trauma emocional que va generando ese goteo que acaba somatizándose. Entonces, respondiendo a tu pregunta, efectivamente las agujas liberan de alguna manera, de una manera subconsciente, liberan el trauma emocional que origina, o que es la causa más sutil, que acaba de lo sutil a lo denso, ¿no? Pues eso, se acaba manifestando una dolencia en el cuerpo que en muchos casos viene de un trauma emocional que con la aguja también somos capaces de liberar, ¿no? Ujú. Han sacado un medicamento que es como una inyección que le ponen a las personas, inhiben como la parte del cerebro en la que se activa cuando tienen hambre. Entonces esto ayuda, por ejemplo, a las personas obesas a adelgazar. Sin embargo, claro, yo tengo una amiga farmacéutica que me dijo, a ver, claro, el problema de este medicamento es que si eso no va acompañado de un cambio mental,
es probable que la persona vuelva a ponerse obesa, porque una vez deje de ponerse las inyecciones, seguirá comiendo mucho y al final acabará otra vez volviéndose otra vez obesa. Entonces quiero preguntar, ¿vuestra terapia también pasa lo mismo de que tiene que ir acompañada de un cambio mental de la persona para que no vuelva a caer en esa emoción que se le ha quedado atrapada o ese trauma? A ver, es complejo responder a eso porque depende de la dolencia a tratar. En principio, si liberas el trauma emocional, en principio te va a ser más fácil librarte de la trampa mental que te haría volver a caer en ese problema. Es decir, por ejemplo, un tema de que acabas de hablar de hambre, ¿no? De un hambre recurrente, que es como, ahí estamos hablando de una dependencia emocional de la comida, que probablemente tenga que ver con un trauma, quizá ni siquiera sea tuyo, puede ser de tu padre, de tu madre, de tu abuelo. A lo mejor tuvo un periodo de escasez de comida o algo relacionado con la comida. Y entonces si te liberas de ese trauma, esa ansiedad, esa búsqueda de atracarte pues a través es como quieres saciar algo con la comida que nunca vas a saciar realmente, es una trampa mental. Entonces, si te liberas del trauma emocional que te genera esa dependencia de la comida, es fácil que puedas equilibrar tu vida de nuevo en tu relación con la comida, ¿no? Entonces sí que hay tratamientos, por ejemplo, para el tema de la dependencia de sustancias o incluso dependencias emocionales. A veces no solo dependemos de comida o estamos atrapados en un vicio físico, sino a veces es emocional. Dependes de una persona, te acabas dependiendo emocionalmente de alguien, ¿no? O de lo que sea, ¿no? Entonces sí que hay tratamiento, que Javi puede comentar también, que sobre todo lo que sería pinchar en la zona de la oreja, por lo que es como un feto invertido y tiene puntos que conectan con puntos del cerebro y hemos comprobado que sí que ayudan a liberarse de las adicciones, nosotros lo llamamos así, adicciones, que pueden ser incluso también emocionales, ¿no? Sí que es complejo el tema, no sé si Javi quiere aportar algo, pero es complejo, pero sí que la aguja nos da herramientas para también atacar ese tipo de problemas, ¿no? Javi, porfa, complementa un poco. En lo que estás diciendo ahora mismo de un poco energéticamente de esa energía caótica, ¿no?, que tiene el cuerpo. Sí se regula, la ansiedad la quita. Una persona que esté con cualquier adicción se va a quitar su adicción y su respuesta orgánica hacia la adicción. La ansiedad, esa falta, ese mono, ¿no?, la dependencia. Eso se quita. La ansiedad se quita usando varios puntos en el cuerpo específicos, más la oreja, la auriculoterapia se quita. Entonces, una persona que viene y tiene claro en su cabeza que quiere dejar de fumar, que quiere dejar de comer, porque ahora en la mayoría de los alimentos también hay mucha sustancia que te está enganchando, ¿no? Nos están echando ya, como en el pienso de los gatos y los perros, adictivos en la mayoría de las cosas. Entonces, la ansiedad, la adicción, el que te pida al cuerpo eso, se quita totalmente. Y la persona que tiene claro lo que decías tú, poner de su parte, si tiene claro que lo va a solucionar, va a pasar ese periodo totalmente sin ansiedad, igual que se quita una ansiedad por otras circunstancias que no sea un adictivo que tiene mucha gente, incluso por el trabajo, agobios, depresiones, se quita y se quita muy bien. Entonces, bueno, la terapia digamos, tiene como dos partes. Tratamos con, digamos, no acupuntura tradicional, no los métodos de ellos, que casi siempre tonifican más bien canales para solucionar las cosas. Nosotros muchas veces ponemos contrameridiano para sacar ese trauma subconsciente y trata de dos partes, ¿no? Primero la electroestimulación es como lo más llamativo, pero bueno, es una parte. Usamos muchos tratamientos para regular el cuerpo y sacar esas emociones. Cada órgano sabes que pertenece a unos bloqueos.
subconscientes que han quedado ahí grabados a unos acontecimientos o no solo acontecimientos, o sucesos y cosas que te han traumatizado, incluso ajenas a ti, no cosas que hayas visto y cada uno te va a alterar una parte. Entonces los yin, que son riñones, bazo, hígado, pulmón, corazón, lo guardan. Pero el resto del cuerpo depende de ellos. Por ejemplo, de riñones tienes la dependencia de huesos, como sentido del oído, genitales, sistema urinario. Entonces todo eso del trauma de los riñones va a salir, ¿no? Del bazo va a salirte problemas de estómago, masa muscular, engordar, flemas, un trauma que ha guardado el bazo. Y cada uno, como decía antes Alberto, el riñón derecho es más padre, más físico, el izquierdo más madre, más emocional, el bazo es más el trabajador, el campesino le llaman, ¿no? En la acupuntura, hígado gran general, cuando uno es autónomo, esos otros problemas. Entonces, cada órgano está relacionado con un sentido de los que tenemos. El hígado, por ejemplo, sería la vista, igual que el riñón del oído, y luego cada uno dependen otros órganos de él. Pulmones yin del intestino grueso, corazones yin del intestino delgado. Entonces, cualquier afección del trauma a esos órganos yin provoca la enfermedad en todo el cuerpo, cada uno en una zona. Y muchas veces en cosas más físicas, locomotores, que vamos directo a la zona y ves que no funciona, que va muy lento. Entonces el cuerpo, aunque le informas y le estimulas ahí, hay un bloqueo que no le deja curar, porque está ese trauma ahí del subconsciente queriendo enfermarlo. Y tienes que recurrir a estos otros tratamientos para desbloquear eso y que el cuerpo empiece a funcionar energéticamente. Y luego ya admite mejor la terapia de electroestimulación. ¿Cuántos años de experiencia tenéis cada uno con esta terapia? Pues yo ahora mismo creo que son 8 años, pueden ser, 8 años, 8 y algo. 5 llevo dedicándome exclusivo y sí, hará 8 que empecé a estudiarlo y a probar y a hacer alguna cosilla, primero familiares, gente más cercana. Y bueno, a raíz de ver lo que me sucedió a mí y de gente muy cercana e ir viendo los resultados, pues fue lo que me empujó ya hace 5 años a dar la exclusividad. Ujú. ¿Y tú, Alberto? Yo empecé un año más tarde, llevo unos 7, pero bueno, como 5 en plan a lo bestia, vamos a decir que hace 5 años hubo un boom, empezó, de hecho, yo no sé Javi, pero yo no estoy, no estoy publicidad en ningún lado, sí todo por el boca a boca. Como te digo, básicamente siempre he sido músico y debido a la gran demanda de gente pidiendo ayuda, pues bueno, pues acabas ha tenido muchísima gente. De 5 años para acá ha sido un auténtico boom. Y como te digo, la gran cantidad de casos y experiencias positivas son lo que a mí me llevó a documentarlo en el vídeo que te envié, que son todo lo que te estás viendo ahí son de pacientes que se han recuperado conmigo y que he dicho un día, Javi, voy a documentarlo porque es que no nos va a creer la gente. O sea, quiero decir, yo te cuento que hay un perrito que no camina y luego lo he pinchado y luego camina. Y dices, ya, bueno, eso me lo cuentas, pero yo no me lo creo. Pues he empezado a documentar. Sí que hay dolencias que son un paciente contándolo, tienes que creértelo. Entiendo que bueno, pues ahí está su testimonio, ¿no? Que pone su cara y su nombre. Pero luego sí hay que muchos que son vídeos o fotografías de una espalda, cómo se corrige, un perrito que no camina, bueno, que ya son impactantes porque ves la evolución, ¿no? Y como te digo, muy mediático fue el caso de Alfonso, que te digo que no se movía de cuello para abajo, estaba el pobre hombre así, y luego le ves cómo vuelve a hacer bicicleta, ¿no? Pero como te digo, respondiendo a tu pregunta, esos son 7 años, pero realmente los 5 últimos han sido un auténtico boom porque la terapia se corrió por la voz y muchísima gente pide ayuda, hay mucha gente pasándolo muy mal y que nos ha dado la oportunidad
de ayudarles y de aprender también, ¿no? Porque es como te digo, la terapia se ha desarrollado mucho a base de implementarla, ¿no? ¿Y tenéis pensado formar a gente para que también aprenda sobre esta terapia? Porque me pasa sobre todo con la terapia alternativa, que, bueno, esto no, seguro que no es alternativo, esto es científico totalmente, como me contáis, que el problema de las nuevas terapias es que, o por lo menos las que no son muy conocidas, que las utiliza el mundo oficial, pues que no hay muchos formadores de estas cosas. Entonces, como vosotros tenéis pues ya varios años de experiencia, no sé si hacéis alguna formación o un curso o algo explicando toda esta terapia, cómo funciona. Una de las motivaciones también que tenemos es la de formar gente, porque bueno, queremos que este conocimiento hay que transmitirlo y que la gente que realmente tenga a bien aprender en serio a hacerlo, porque tenga la oportunidad, ¿no? Entonces, sí, si queremos empezar, seguramente ahora en junio empecemos a hacer alguna formación. Y bueno, en el caso de que alguien se interese, pues te puedo dejar un email donde pueden escribir, informarse, ¿vale? Por si quieren preguntar o escribirse. Sería info@electroestimulacionregenerativa.com. No obstante, te puedo pasar el email y lo dejas ahí en el En la programa. descripción. Entonces, a partir de junio empezáis como a formar a gente, o ya lo hacéis de antes. Las formaciones antes con otras personas, aparte de nosotros dos, y ahora las vamos a hacer nosotros dos solos, en grupos más pequeños, de menos gente para que sean de más calidad. Y vale, también tengo entendido que habéis solucionado, pues lo has comentado antes, problemas con animales. No sé qué tipo de animales habéis tratado, si me lo podéis comentar, alguno de los dos. Y también comentarme eso, si funciona en todo tipo de animales o hay alguno concreto en el que no funcione. Bueno, te puedo contestar yo que me he lanzado. No, no sé, Javi, si has pinchado mucho animal, la verdad que eso no te lo había preguntado. Luego nos lo cuentas, pero yo sí he tratado, sobre todo, a ver, yo con el tema de la recuperación de perritos que no les. A ver, en los perritos es muy habitual que se queden sin mover las patitas de atrás. Y por lo que sea, lo primero que empezó a llegarme con estas dolencias no fueron humanos, sino perritos, ¿no? Y hice muchísimos, tengo documentados también muchísimos perritos y funcionaba de manera increíble. La verdad que también me llamaba la atención cómo se dejaban pinchar, o sea, como que notaban que la aguja le iba a hacer bien y aunque les dolía la zona, incluso el pinchacito te molesta cuando entra la aguja, se dejaban, ¿no? Me llamaba mucho la atención. Entonces, con perros yo tengo muchísima experiencia. He tratado muchísimos perritos y prácticamente te podría decir que en todos me ha funcionado muy bien. Todos han mejorado, han recuperado movilidad, se nota que ya no les duele, aunque no puedes hablar con ellos y preguntarles si les duele, pero se nota que por cómo saltan, cómo se mueven, que ya está muchísimo mejor. Incluso ataxia cerebelosa y raquitismo. Había un perrito que había nacido con enanismo, que no se movía desde pequeño y empezaba a perseguir gallinas ya y a moverse por la granja. Ahora con los perritos he tenido mucha experiencia. Luego he pinchado algún gato, he pinchado hasta un gallo, el gallo era mío, que tenía un espolón en la pata, le sale como un espolón y acaba muriendo de esa patología. Y el gallito también se dejó pinchar, pero sobre todo con perros. Y luego me consta que en el estudio de Indiana, y de hecho me consta que hay aquí en Asturias un veterinario que les hace electroestimulación a los caballos de competición y los mejora también muchísimo. De hecho, tengo muchas ganas de contactar con él, porque por lo visto lleva varios años haciéndolo también. Y me lo contó el otro día un paciente que precisamente trabaja con los caballos, que vino para otra dolencia. Y me consta que también funciona muy bien en los ratones con los que probaron en el laboratorio. Y yo no tengo más experiencia, pero intuyo que al menos en mamíferos debería funcionar en todos muy bien. Ujú. Javier, tu experiencia con animales. Pues la verdad, al principio sí hacía de vez en cuando algún perro y demás, pero es que ahora últimamente me es inviable. En el sitio que yo lo tengo y viene mucha gente y hay mucha gente que no les parece bien ver a un perro ahí, y luego problemas de pelos y tal.
y últimamente les evito un poco porque no me es compatible. Al final tienes que decidir, ¿voy a hacer personas o voy a hacer perros? Por mí no me importa y hay mucha gente de las que me vienen que les daría igual, pero bueno, acaba siendo un poco problema lo de mezclar a gente con perros. Y lo que decías antes de publicidad y eso, yo nada, bueno, el 90 y más de 90% de la gente ni siquiera saben qué es esta terapia, ¿sabes? Soy el que su compañero de trabajo está ahora bien de la espalda y o su tío, o su padre, o su tal, y van porque Javi te lo quita, no es que estén, no, es que hace una terapia, que tal, que se hayan informado a través de vídeos tal, no, me viene gente de toda la zona, de provincias afuera, por del boca a boca, y muchas veces no del boca a boca, de que lo ven, ¿no? Que ven al típico señor mayor que lleva 3 años con la cacha y, coño, no tienes cacha. Y no, es que he estado donde que me ha quitado el dolor de la pierna o demás, ¿sabes? Entonces, muchas veces la gente misma pregunta al paciente, oye, y no coges, ¿no? O la rodilla o tal, y te empiezan a venir simplemente porque saben que estás teniendo resultados y haciendo cosas y no saben muy bien ni lo que hace, ¿sabes? No, al fisio ese de ahí, otro, no, que pone agujas, que no es fisio, que será acupuntor, tal. La gente se empieza un poco ahí, pero a la gente le da igual, ¿sabes? La gente quiere una solución y la han visto en otra persona y te van buscando. Si hay alguien que nos está escuchando y quiere tratarse con vosotros, ¿dónde os encontráis? Yo estoy en Valladolid y Alberto en Asturias. Ujú. Entonces lo podéis hacer individualmente, es decir, que no sois los dos como equipo los que hacéis la terapia, ¿no? No, lo hacemos individualmente y la gente que se forme lo puede hacer individualmente. Ujú. Vale, y el equipo que necesitáis entonces, no hace falta que me digáis el presupuesto, pero a lo mejor qué tipo de materiales se necesitan para este tipo de terapias tenerlo. Bueno, pues, como decía Javi, el electroestimulador, que es un electroestimulador estándar que todo el mundo viene, generalmente lo venden para ponerse con parches, que lo habréis visto, que estábamos hablando de ciento y poco euros o incluso menos. Agujas de acupuntura de tipo chino, de metal, que sobre todo que sean conductores de la electricidad y poco más. Luego usamos también unas ventosas con martillos de 7 puntas, que son muy efectivas para algunas dolencias, lancetas, cosas muy, la verdad que alguna una camilla también o sea, con poco se puede hacer muchísimo, ¿no? Luego ya si quieres tener una consulta, pues ya, bueno, tienes que invertir lógicamente, ¿no? En material de consulta, pero que lo que es el material básico es muy, muy, muy asequible y sencillo, ¿no? Ujú. Mira, me pasa con este mundo como la televisión que dicen que todavía tiene un montón de credibilidad la televisión, ¿no? Y cada vez va peor. Entonces, el mundo sanitario me pasa también lo mismo de que el oficialismo parece tener mucha más credibilidad que este tipo de terapia. Entonces, quiero preguntaros qué podemos hacer o qué podéis hacer vosotros para aumentar la confianza en esta terapia. ¿Creéis que solo funciona el boca a boca? Hombre, yo creo que si ven el vídeo que te compartí, hombre, yo creo que es un poco impactante. No sé qué te ha parecido a ti, No sé que si es una locura. sí. Bueno, y eso es una pequeña muestra. Claro, es un vídeo que no sé, me ha durado, quería hacerlo cortito y me ha durado 7 minutos o por ahí. Pero claro, se me han quedado muchísimos casos fuera, pero claro, pues tendríamos que hacer un vídeo de 1 hora. Entonces, la mayoría de la gente, muchísima gente que ha visto el vídeo, pues viene por el vídeo. Otros por el boca a boca. Yo para mí lo más efectivo es lo que decía Javi. Gente que iba con un bastón y que apenas podía caminar. El otro día había una chica que le habían operado la pierna y le había entrado una bacteria que era totalmente inmune a todos los antibióticos y le estaba comiendo literalmente todo el músculo de la pierna, incluso estaba llegando ya al hueso y ya le hablaban de que la iba a perder. Estaba con mucho dolor, notaba cómo decía, yo notaba los bichitos cómo me estaban comiendo la pierna, ¿no? Y ya no podía prácticamente caminar.
Y de repente, pues bueno, en la primera sesión que le hice ya notó, decía ella, he notado cómo el bichito ya no me come la pierna. Noto que dejó de... Y parece ser que el electro también tiene una capacidad entiendo yo, de freír las bacterias malas o de alguna manera las deja cao, ¿no? Y en este caso y en muchos otros que he podido ver de infecciones, pues la electricidad también las controla. Y esta chica, pues claro, iba a llevar a su hijo al colegio y llegó un día sin bastón y se le acercaron todas las madres. Oye, pero ¿cómo ha sido, no? Y eso es más revolucionario que un vídeo. Lo que sí, yo tengo claro, y creo que Javi también, yo a estas alturas ya, o sea, lo que no intento nunca es convencer a nadie. O sea, eso ya no, creo que no va conmigo porque yo cuando veo que una persona la puedo ayudar y está pasándolo muy mal y veo que no tiene alternativa, a veces me tomo la licencia de acercarme y decirle, oye, mira, perdona, no quiero meterme donde no me llaman, pero creo que te puedo ayudar. Y le paso la información, pero no le insisto, ¿no? ¿Por qué? Entiendo que cada uno, la enfermedad como maestro también creo en eso, ¿no? Es decir, cada uno tiene que encontrar su camino, la enfermedad le va a abrir unos caminos o no, le va a dar la oportunidad de abrirse a nuevos conocimientos. En mi caso así fue, que te contaba al principio que mi esposa enfermó gravemente y gracias a la medicina natural, voy a llamarla así, se pudo curar. Y eso me llevó hasta donde estoy hoy. Si no hubiera sido por esa enfermedad, seguramente seguiría estando solo con la música, no lo sé. Entonces yo entiendo que cada persona tiene su momento, su proceso y yo respeto mucho eso, ¿no? Entonces si una persona quiere que la convenzcas de que, o viene para demostrarte que no funciona tu terapia, o viene con una segunda intención, yo prefiero evitarlo, prefiero que busque otro camino, ¿no? Entonces a mí no me obsesiona tampoco querer convencer a nadie, por eso no sé si me he explicado bien, pero es un poco mi filosofía, ¿no? Sí, perfectamente. Vamos, mi recomendación, dedicándome también al mundo de las redes sociales, a veces ayuda mucho lo que has hecho tú de documentar el proceso y de publicarlo en redes y ya que se vaya extendiendo poco a poco. Vale, preguntaros también, claro, antes me ha comentado que la gente que suele ir ya va como último recurso, no va como la primera opción. ¿Creéis que este tipo de terapia llegarán a convertirse en la primera opción algún día? Porque ahora mismo, claro, es la desconfianza, ¿no? Y sobre todo la gente ya de una edad, de hablar de agujas, de hablar de no sé qué, su médico de cabecera que le conocen, que es como que le habla al Papa, ¿no? Que tienen que hacer eso. Pero yo lo veo, yo estoy en una población a 5 kilómetros de Valladolid, que tendrá 2.000 habitantes, hay otros pueblos cerca, y yo sé mucha gente que les han hablado de mí cuando yo empezaba a estar allí en el nuevo local que tengo hace 2 años. Y algunos se han tirado prácticamente los 2 años hasta hace 2, 3 meses sin ir. Pero claro, lo que ellos van viendo de sus vecinos, lo que te digo, de que van conociendo los casos, es bastante. Entonces ahora ya hay gente de hasta de cierta edad que les pasa no sé qué y sé que me han pedido cita antes de ir incluso al médico a ver qué tenían. Porque ya lo ven tan claro que con esto se quita que no gasta del tiempo. Entonces yo creo que si hay terapeutas que lo hagan bien, en varios sitios, poco a poco y bien formados, haciendo las cosas bien y los resultados van a hablar por ellos, no tienen que contar nada. Entonces, bueno, es un poco lento, ¿no? Cuando empiezas, además sin ningún conocimiento de medicina, sin ningún estudio previo a eso, trabajando en cosas muy distintas a esto, y empiezas a hacer esto, yo hace, bueno, si empecé el conocimiento de ello hace 8 años, 6, ya empezaba a hacer más, bastante más que amigos o de casa. Claro, mucha gente decían, oye, que con las agujas, ¿pero quién? Vamos, no me jodas, ¿cómo va a poner esas agujas, no? Que anda con excavadoras. Pero sí le conozco, pero que no, que no. Entonces, claro, cuando tú empiezas el rechazo de las agujas, lo primero que no eres una persona que te ha dedicado a las terapias, ¿no?
Lo mismo hay gente que sí ha hecho formaciones o han aprendido que ya estaban con su consulta, eran acupuntores o ya hacían otra cosa. Claro, les es más fácil, es probar una cosa nueva que les dicen que va mucho mejor a sus pacientes, tienen ya una imagen de terapeuta y demás. Pero al final, tardes más o tardes menos, es aplastante el resultado. La terapia en sí misma, cómo funciona, es aplastante. Y eso, ante eso nadie puede poner una evidencia. Ujú. Y Alberto, una pregunta en concreto para ti. Tú que te dedicas al mundo de la música, ¿ves que la música también puede servir como terapia para sanar a las personas? No sé si también haces algo con el tema de la música. Sí, bueno, la pregunta me encanta porque yo también llevo tiempo investigando acerca del corazón, que es otro tema que me apasiona. Yo interpreto que el ser humano, o por lo menos como yo lo veo, tiene el corazón, la mente y el cuerpo, ¿no? Al menos como a mí me gusta entenderlo. Y creo que el corazón, el arte y la poesía y el simbolismo también nos ayuda a través del corazón a contactar con planos más elevados. Y yo creo que, como digo, de lo sutil a lo denso, pues para mí el corazón está todavía un poco más arriba o conecta con planos todavía más trascendentes. Así como la mente quizá alberga esos tramos emocionales y esos... bueno, la mente también al final son pensamientos, también es energía, todo es energía al final, ¿no? Entonces yo creo que la música, no la música, sino, aunque la música me parece el arte más elevado, porque contempla los tres planos que he descrito, el corazón, la mente y el cuerpo. Es decir, la música tiene la poesía, que sería todo lo relativo al corazón y al plano simbólico. La música es ordenar frecuencias matemáticamente, o sea, es más el cerebro. Y la danza es la manifestación física de todo ese proceso. Y antiguamente danzaban, cantaban y recitaban, pues, por ejemplo, para atraer lluvias o para atraer buenas cosechas o la fertilidad de las mujeres. Y de alguna manera algo tenía que haber ahí porque lo hacían y yo tengo la certeza de que les funcionaba, ¿no? Entonces creo que la música es un eslabón también, o sea, une toda esa cadena, ¿no? Desde el corazón, la mente y el cuerpo, ¿no? Si somos nuestra mejor versión en esos tres planos, probablemente sea el propósito de un ser humano, ¿no? Ujú. ¿Os dedicáis a esto? Esta pregunta es para los dos. ¿Os dedicáis a esto porque también tenéis esa visión trascendental de la vida que has comentado antes? O sea, me preguntas si me dedico a esto porque tengo... Bueno, seguramente sí, ¿no? Quiero decir, yo creo que, por ejemplo, la enfermedad que tuvo mi mujer estaba postada prácticamente en una silla de ruedas, no podía caminar. A lo mejor le ocurre a otra persona y que no tiene esa inquietud y no busca y se conforma con lo primero que le dice el médico, el neurocirujano. En este caso era una especie de cáncer de médula, lo que se suponía que tenía. Y si me quedo ahí, pues no sé qué hubiera sido, pero mi mujer estaría igual o peor ahora mismo, y llena de medicación. Pero no me conformé. Luego también tuve la suerte de conocer a Javi, que fue toda una aspiración. Y bueno, me guió también hacia esta terapia, ¿no? Y luego, pues la búsqueda, sí, el no conformarte, ¿no? El decir, bueno, yo creo que somos algo más, ¿no? Que solo un cuerpo, ¿no? Eso es evidentísimo, ¿no? Y que venimos de un plano más sutil, yo lo tengo clarísimo, lo tuve clarísimo desde siempre, ¿no? Y quizá la música también me ayudó a sentir eso, ¿no? Sobre todo lo que es el simbolismo poético, eh, tanto con las palabras como con la música, como con incluso la geometría sagrada, otro tipo de conocimiento trascendente, ¿no? Y bueno, Javi y yo estamos todo el día hablando de estas cosas porque yo creo que sí, creo que es la semilla que nos ha movido, ¿no? Realmente. Ujú. Javier, Sí, vamos, totalmente. Ha sido lo que ha movido eso. Yo puedo ser, llámame místico, ¿no? Yo le Yo llamo, siempre he estado muy interesado por todo eso ¿qué dices, Alberto? ¿Qué dices? no, que digo que yo te llamo el brujo, ¿no? El Entonces, brujo, sí. Siempre he estado muy interesado con esa otra. Para mí no es
esa otra parte para mí no es algo imaginario, ¿no? Yo, de mi ser, con otros planos, yo me considero totalmente conectado con eso y entonces yo creo que es una línea de vida del por qué estar aquí que tiene un poco de sentido, ¿no? Más que cualquier otra, el hacer esto. Ujú. Antes habéis mencionado que la enfermedad puede ser un gran maestro. Preguntaros si creéis que todo tipo de enfermedades pueden ser un gran maestro y os explico un poco el contexto de esta pregunta. Y es, hay personas que nacen con discapacidad ya directamente, que no es que ya se hayan enfermado durante su vida, sino que ya han nacido enfermos. Entonces, claro, preguntaros si eso, si creéis que la enfermedad tiene siempre ese componente de maestro que mencionaba. Pues yo te diría que sí, y muchas veces no para el que la padece, sino para los del entorno. Muchas veces ves a alguien con muchos impedimentos, ¿no? Y dices pobre y tal, y es un guerrero total que está dando ejemplo a muchas personas que le rodean de cómo afrontar la vida, ya no para él solo. Sí, es una pregunta que daría para unos cuantos programas, ¿no? Pero básicamente te diría que igual que el amor hay que experimentarlo desde la presencia y desde la ausencia, es decir, cuando un ser querido está con nosotros, pero luego el ser querido a lo mejor nos deja, se va a otro plano y lo amas desde la ausencia, desde el dolor, desde la tragicomedia, al final tenemos que tener las dos cosas, ¿no? También dices, vale, ¿y ese bebé que ha nacido y a los 2 meses de vida se ha ido a otro plano? ¿Qué pasa? Qué injusticia, ¿no? O la persona que llega, mira, el otro día tengo un paciente ahora que me ha llegado que después del rejoneo que todo el mundo conoce que ha pasado estos años atrás, se ha quedado ciego y sordo de repente. Ciego y sordo, no ciego, no sordo, ciego y sordo. Dices tú, ¿cómo puede ser la vida de una persona de que antes, o sea, que veía y oía perfectamente y ahora está ciego y sordo? Dices tú, madre mía. Daría para muchas reflexiones, pero yo creo que Dios da las batallas más difíciles a sus mejores guerreros. Probablemente una persona, como dice Javi, con esas condiciones se haya sacrificado en este plano, haya venido aquí para dar una lección de vida a los que tiene alrededor. Seguramente eso sí me resuena. Y yo creo que siempre, siempre, siempre se debe ir hacia el propósito, la verdad, el amor y convertir una situación dolorosa y de enfermedad en amorosa y de verdad. Para mí eso puede ser quizá lo único que pueda darle sentido a lo que comentas, ¿no? A una enfermedad trágica, traumática. Siempre hay un camino hacia el sol, como dice una de mis canciones. Ujú. Este tema me interesa, ¿vale? El caso cao, de que hay personas que vienen aquí para enseñar a otros. ¿Creéis que antes de venir aquí nosotros elegimos la vida que vamos a tener? O sea, ¿la vemos de antes de venir aquí? ¿Sabemos la vida que vamos a tener? Bueno, yo te diría que sí, que ya está pactado. Lo que pasa es que en algunos casos lo mismo ya no hemos querido ni venir y nos han obligado, pero la mayoría de las veces es pactado, ¿eh? La vuelta, la reencarnación. Venga, vete para allá. ¿Pactado con quién? ¿Quiénes han pactado eso? No, es un pacto totalmente privado. Ahora voy a experimentar esto, voy a experimentar otra cosa. No estamos como en lo más lejano, lo más denso, y lo mismo la experiencia tiene que ser muy distinta en cada vez que se está aquí, ¿no? Que se experimenta. Y yo creo que ya venimos un poco sabiendo lo que vamos a hacer. Como sabemos, cuando estamos ahí, que es un juego, pues no nos importa, aunque elijas una situación de pasarlas aquí putas. Luego cuando estás aquí, que no te acuerdas de aquello, dices, me cago en 10, ¿qué me está pasando? ¿Cómo he venido yo a esto? A estar tan jodido, ¿no? El que tiene la enfermedad o a esta mierda, pero en realidad tu yo de dentro sabe que es un juego y hay que pasarlo. Yo, en mi opinión, también creo que sí, pero bueno, lo voy a matizar o contar a mi manera, ¿no?
Es como si tú vas a la tienda de videojuegos y eliges un videojuego. ¿Has pactado todo lo que te va a pasar en el videojuego? No, pero tienes que aprender a jugarlo y el videojuego lo has comprado y tío, es de guerra. Pues mira, te ha tocado videojuego de guerra. No, no pidas un juego de los Sims en la isla maravillosa. Has elegido ese juego, ¿no? Luego ya lo que te ocurra, los matices, creo que la vida que te toque vivir, o sea, el videojuego que has elegido, tienes que jugarlo tú con las reglas y de este plano y de las reglas del universo en el que estamos, ¿no? Yo creo que somos, como la parábola del hijo pródigo, una expresión de la verdad de Dios, de llamarlo como quieras, experimentándose a sí mismo como un ser no todopoderoso para cerrar ese círculo, ¿no? Es decir, si ese ser todopoderoso hay una sola cosa que no puede hacer, que es experimentarse como no todopoderoso, tiene que completar el círculo para ser todopoderoso. Es una especie de paradoja, ¿no? Entonces se tiene que experimentar como no todopoderoso, que aquí estamos haciéndolo, para completar el círculo y ser todopoderoso, porque si hay una cosa que no podía hacer, entonces no era todopoderoso. No sé si me he explicado bien. Pero al final somos el Hijo, la expresión de Dios, Padre, experimentándonos aquí como mortales, como finitos, como duales, el bien, el mal, arriba, abajo, mucho, poco. Vamos a experimentarlo todo en múltiples, infinitas gotas de mar que se creen divididas, pero que en el fondo somos lo mismo. Y cuando hayamos experimentado todo, habremos dado por buena este videojuego. Ujú. Y preguntaros cómo os habéis conocido vosotros, que creo, me imagino que sería por todo el tema de la enfermedad de tu mujer, Alberto, ¿puede ser? No, 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 no. La música fue la que nos unió. Mira, es una pregunta que enlaza con lo anterior, ¿no? Yo conocí a Javi porque yo tengo un estudio de grabación, bueno, lo podréis ver detrás de mí, en las guitarras y tal. Y bueno, lo conoceréis por Javier Amenti, porque Amenti es su banda, es su banda de música, él toca la batería, yo soy guitarrista y productor también. Y un buen día me contactó y vino aquí a grabar su disco con Amenti y al primer día, no recuerdo, Javi me dijo una frase sospechosamente trascendente y yo entré al trapo y salió el tema y nos quedamos hablando, unos 15 días aquí grabando con la banda. Y recuerdo que estábamos él y yo hablando todo el rato de estos temas trascendentes y la banda nos miraba como estos tíos estaban locos, ¿de qué hablan, no? Y, y sí, sí, fue desde el primer día que le conocí, empezamos ya a hablar de chifladuras, de místicos, ¿no? Sí, nos reconocimos la locura mutuamente, nada más vernos. Ujú. Y como último mensaje a la audiencia que os gustaría decirle, si puede ser un mensaje esperanzador o lo que queráis, os dejo espacio para que respondáis. Yo creo que no es un momento muy bueno de la sanidad convencional y que con esto se pueden arreglar mil cosas y se está gente interesando, va a haber cada vez más gente. Yo creo que es otra forma, además, de ser un poco más independientes a otros niveles, no solo de salud, porque es como un ejemplo, ¿no? De cómo poder no estar tan dependientes. Aparte de los resultados que están siendo mucho mejores. Y yo creo que mientras pueda haber gente que haga algo independiente y no obcecarse a seguir al Papa Estado, pues todo tiene una esperanza mínima, aunque sea. Bueno, por mi parte, el mensaje más importante desde mi punto de vista es este, que hablamos de que de lo sutil se manifiesta lo denso. Entonces, sí que creo que ese camino es bidireccional y una vez que hemos llegado a lo denso, recogemos la información que la podemos transformar en el propósito, en amor, en verdad, en unión, en ayuda al débil, al inocente, en defensa del inocente, en buenos valores que están tan devaluados hoy en día y volver con esa información para arriba de nuevo y de la mano de los demás. Es decir, no se trata de un viaje personal, que también, o individual, sino de todos somos uno o del compartir con los demás. Y creo que este tipo de terapias nos ayudan a percibir eso, ¿no? Eso,
porque la medicina oficial quizá solo contempla lo denso, es decir, el cuerpo. O sea, ya está, una célula, un saco de células, luego se mueren y ya está. No, no. Y muchos médicos sabemos que así lo contemplan. La información que nosotros traemos es diferente, es decir, vale, has enfermado, ¿para qué has enfermado? El único propósito es curarte y seguir tu vida como si no hubiera pasado nada, o vas a aprender algo de esto, ¿no? Entonces, si dices, hostia, que un chaval, un músico loco que está ahí en Asturias me ha puesto una aguja y me ha curado, vale, ¿y qué vas a hacer con esa experiencia? ¿Has aprendido algo? ¿Sabes qué vas a... ¿Cuál es tu siguiente paso en tu camino, ¿no? O sea, si te dejo mirando hacia el propósito, hacia ese plano superior y empiezas a seguir esas miguitas de pan, yo para mí es un gran paso y me sentiré ya bastante recompensado, no solamente con ayudar a la gente a curarse, sino a dejarles con un espíritu un poquito más elevado, ¿no? Ujú. Pues muchísimas gracias, Javier y Alberto, por contarme vuestra experiencia, también por explicarme la electroestimulación regenerativa, creo que lo he pronunciado bien. La verdad que he aprendido bastante con vosotros, profundizaré más en esta terapia porque la verdad que no la conocía y cuando me hablaron de vosotros digo, guau, tengo que aprender con ellos. Así que muchísimas gracias. Oye, ¿puedo decir una cosa? Claro, por supuesto. Estoy viendo una planta con la palabra amor ahí atrás. Sí. Es lo que parece, ¿verdad? Mm. Eso yo lo he experimentado, creo que Javi también. ¿Tienes otra con alguna palabra fea o no? No, no tengo, no, nada, nada. Ah, es Has una hecho bien. planta artificial, por cierto, no es natural, Vale, pero vale. entiendo por dónde van los tiros, sí. Sí, bueno, simplemente era curiosidad porque lo estaba viendo y, bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Del poder de las palabras, de cómo Eso es, hablándole bien a las plantas pueden crecer incluso más y mejor. Ujú, eso es, eso es. Totalmente, sí. ujú. Pues muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a ti por contactarnos y nada, ha sido un placer. Pues nada, eso, muchas gracias y nada, un placer la entrevista. Hemos estado genial.